Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. Este año 2024 se llevan a cabo procesos electorales en diversos países de este hemisferio de Latinoamérica, también en los Estados Unidos y en algunos países de Europa. Procesos políticos plagados de ese populismo tan arraigado en nuestro continente y en otras latitudes, que algunos te llaman ideología, pero cual sea el nombre que usted decida utilizar, forma parte de esa política tan conocida ya por todos. Y el populismo llegó para quedarse, ya sea de un bando o del otro. Vamos a hablar sobre estos procesos políticos en este episodio. Para hablar de los temas políticos, tengo aquí, y es un honor para mí, al señor Daniel Pou, que es politólogo, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana, consultor independiente y, como se describe él mismo en su biografía de X o de Twitter, comprometido con la sociedad y un mejor futuro. ¿Cómo está usted, señor Pou? Qué bueno que esté conmigo. Bueno, un gran privilegio estar con usted, señorita de Win, y pues, dispuesto a dar lo mejor en el día de hoy para tratar de satisfacer sus expectativas y la de su público. Bueno, eso es recíproco y usted lo sabe desde hace mucho tiempo. Señor Pou, usted como politólogo, América Latina se encuentra en un momento y en un año muy decisivo porque no solo en la República Dominicana tenemos elecciones este año, sino que varios países, algunos ya han pasado elecciones, otros la van a vivir como nosotros próximamente el 19 de mayo. ¿Cómo usted ve nuestro hemisferio, nuestro continente? Porque según algunos especialistas en el tema, América Latina en los últimos años se inserta como en el contexto de tendencias globales de naturaleza similar. O sea, lo que pasa en un país pasa en varios al mismo tiempo. Las personas, los votantes, siguen creyendo en la democracia a pesar de que los resultados no siempre sean convincentes. ¿Se pudiera uno preguntar, ¿es América Latina un desastre político? Bueno, la situación de América Latina con relación a la democracia es una situación bastante complicada. Si bien la ciudadanía tiene expectativas de que bajo un modelo democrático se pueden superar todos estos lastres que durante décadas hemos tenido en los diferentes gobiernos, ya sean gobiernos de centro o gobiernos de derecha o de izquierda, pues las comunidades persisten en buscar una respuesta para poder desanclarse de todos estos lastres que le mencionaba. Pero lo peligroso de la situación es que se ha insertado un vacilo que, lejos de acercarnos a las soluciones, nos aleja, y es el populismo. Exacto. O sea, eso es un hecho. Lo que sucedió en Argentina, pues, es bastante elocuente. Lo que está sucediendo en El Salvador, donde un presidente se reelige por encima de lo que manda la Constitución, de lo que determina la Constitución, y que ahora pretende establecer un sistema de reelección indefinida, es también una situación bastante preocupante. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay una búsqueda incesante en América Latina de encontrar una respuesta, y que esa respuesta, pues, en términos efectivos, lejos de acercarnos a la democracia, está abriendo una trocha hacia el autoritarismo. Señor Pou, pero usted no considera, ya que usted menciona el caso de El Salvador, que es un caso interesante, este presidente Bukele, es verdad que se reeligió, no hubo forma de que otra persona pudiera aspirar al mando en ese país que
tenía largas décadas con una violencia terrible en manos de las bandas criminales, este muchacho ha podido bajar muchísimo la criminalidad en la ciudadanía, en su sociedad. ¿No pudiera haber como una compensación en ese sentido? Sí, indiscutiblemente yo hablo con mis amigos y colegas de El Salvador y realmente Bukele es el presidente más valorado de toda América Latina, porque ha puesto coto a una situación que ningún gobierno anterior, a pesar de tratar de utilizar varias fórmulas, dicho sea de paso, que son muy cuestionables, pues él ha logrado de erradicar uno de los graves problemas de El Salvador, que son las maras. Yo Claro. he estado tiempo en El Salvador trabajando, tengo grandes vínculos en El Salvador. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento? Que es el siguiente. Primero, ¿cuántos hechos abominables se cometen con personas inocentes que no tienen hoy en día ya ningún expediente formulado en el sistema de justicia? Y otra cosa, ¿hasta qué punto ese modelo es sostenible? Cuando usted tiene una población penitenciaria que ocupa una cifra altísima dentro de lo que es la relación población penitenciaria con relación al universo de la población de El Salvador. Y entonces se ha caído en un estado policial. Nadie tiene garantías de que si es detenido por una patrulla, ya sea de la policía o una patrulla militar, pues puede esperar un debido proceso. O sea, ahí hay un problema y es que fractura el Estado social y democrático de derecho. Ese es un tema que hay que dilucidarlo. Claro, la gente hoy en día prefiere menos libertad, menos garantías y no tener maras, o por lo menos amortiguar las maras en El Salvador, porque indiscutiblemente todavía hay presencia de maras. Eso no se ha podido conjurar de una manera absoluta, ni se va a poder conjurar de una manera absoluta. Lo que el impacto que antes tenía El Salvador con las maras, claro, era descomunal. Totalmente. Bueno, eso es un proceso largo que llevará su tiempo, pero yo veo que este hombre ha estado muy empeñado desde su primera gestión presidencial en tratar de acabar con esa locura que son las bandas criminales. El problema es que con el tiempo El Salvador va camino hacia un régimen autoritario. Y sabemos que los regímenes autoritarios luego con el tiempo se vuelcan en contra de los mismos anhelos de la población. Ahí es que viene el grave dilema. Algunos investigadores también, cambiando un poco el tema, pero quedándome en lo que tiene que ver con la política latinoamericana, la política internacional latinoamericana se enfrenta, según algunos especialistas, a un difícil panorama. El supuesto declive de Estados Unidos y el ascenso de China o la crisis de la globalización neoliberal son ideas que alimentan la imagen de un mundo en transición. ¿Usted cree que eso puede ser así y que esto puede dar al traste con un sálvese quien pueda donde quiera que usted esté porque es lo que hay, para decirlo en un lenguaje más llano? Sí, indiscutiblemente que la hegemonía que tenía Estados Unidos sobre América Latina, producto de más de 15 años en que Estados Unidos le ha dado las espaldas a América Latina, pues ha ido desvaneciéndose. El caso más palpable es el poco compromiso que han asumido los Estados Unidos con respecto al problema de Haití, que lo tienen a unas cuantas millas náuticas. Así Un es. país en este momento que todo el territorio está fundamentalmente bajo el control de las bandas criminales. Entonces, Estados Unidos, con mucho sigilo, está tratando de evitar la penetración y la influencia de China, sobre todo con las ofertas tentadoras que le hace a los gobiernos chinos con el financiamiento de grandes obras. Y vemos por todo Sudamérica la gran cantidad de autopistas, puentes, obras de infraestructura que se están realizando con financiamiento chino. Y es para Estados Unidos un elemento que pone en peligro su tradicional hegemonía sobre nuestra subregión. Pero esto hay que asumirlo. Estados Unidos está reclamando un espacio que abandonó
y que poco a poco se le ha ido saliendo de las manos, pero tampoco ejerce todas unas gamas de políticas de alianzas con los gobiernos de América Latina. El otro tema es que ya esas gamas de alianzas que se vinieron utilizando desde los años 50, 60, 70 con los gobiernos de América Latina ya no pueden ser. Los gobiernos de América Latina reclaman una mayor oportunidad y una mayor autonomía frente a la política norteamericana. Y pues indiscutiblemente que América Latina está en el vórtice de esa, podríamos decir, globalización neoliberal con influjos de países como China, que si bien no podemos calificarlo como un país con políticas neoliberales, sino que es un país con una agresiva política de conquistar territorios para su producción, definitivamente eso produce una serie de eclecticismos que son bastante difíciles de poder predeterminar y decir, bueno, vamos a la tendencia es esta, porque la tendencia se ha ido fracturando de un país a otro. Hoy en día, por ejemplo, encontramos, y voy a poner el caso de Milei en Argentina, haciendo un alineamiento total con los intereses de los Estados Unidos. Ya hasta solicitó su ingreso a la OTAN. Se adscribe del lado de Israel para resultar más consumible para los Estados Unidos. Más sin embargo, vemos a otros países que están estableciendo distanciamiento. Por ejemplo, Colombia. Colombia acaba de romper relaciones diplomáticas con Israel. Hoy en día el gobierno de Petro, y Petro lo denunció ayer, está bajo casi una amenaza de golpe de Estado. Los arsenales del ejército de Colombia han permitido que equipos, municiones, hasta misiles hayan desaparecido. Se cuentan cerca de 1 millón de piezas. Estamos hablando de algo considerable. Y además los pronunciamientos que la vieja cúpula militar está haciendo en contra del gobierno de Petro, indiscutiblemente es una incitación, un golpe de Estado. Entonces, frente a este cuadro, hay una situación bastante compleja, donde lo económico no sobredetermina lo político. Y eso está bastante claro. Claro, China tiene una actitud de, en medio de todas estas fisuras, penetrar de una manera, podríamos decir, eficaz para apoderarse del mercado. Y esto, pues, ahora mismo pone a América Latina frente a un reto más complicado que hemos tenido. Ya no se habla de izquierda, no se habla de derecha. Se está hablando sencillamente de quién puede lograr mayor autonomía frente a las políticas hegemónicas. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En esta época que se habla tanto de populismo, de democracia, que ha sido siempre un tema central en los debates electorales, políticos e incluso académicos, nuestro continente al día de hoy, en la actualidad, tiene presidentes que han basado su oferta política en un populismo de la década de los 40 y de los 70. También de ese neopopulismo que algunos catalogan que fueron los años 90 y el populismo de izquierda
ejemplificado por los regímenes de el fenecido Hugo Chávez, Evo Morales y Correa, que son expresidentes de Bolivia y de Ecuador. ¿Por qué hoy más que nunca el populismo le está ganando el pulso a la democracia, señor Pou? Bueno, como te referí en inicio de esta conversación, la misma situación y la cantidad de frustraciones acumuladas de los latinoamericanos ha llevado a que gran parte de la población se incline hacia decisiones populistas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que todos los discursos estructurados y doctrinales que se sostuvieron durante décadas anteriores ya hoy en día no tienen ninguna posibilidad. Cuando enunciaste los países que se inscriben dentro de esa óptica populista, hay que decir que debemos mencionar a Nicaragua. Claro que sí, no, eso no se puede quedar. Siga. Que ya dobló la esquina del populismo revolucionario. Ahora tenemos un populismo autoritario. Bueno, una dictadura. Donde ni siquiera se permite la oposición. Entonces, en Venezuela ya también se da la misma situación. Así es. Hay que ver todo lo que ha sucedido con los candidatos de la oposición que han tenido que cambiar 3 veces de candidatos porque a todos se les pone algún impedimento, y Maduro tratando de llevar una situación que él le sea potable a las propias estructuras de poder que él creó en los últimos años después de la muerte de Chávez. Hoy en día, por ejemplo, uno de los problemas de Maduro es que si él no sostiene el régimen, la cúpula militar lo va a desplazar del poder por encima de cualquier proceso electoral, porque la cúpula militar ha estado altamente comprometida con los desmanes que se están cometiendo en Venezuela en contra del Estado de Derecho, además del involucramiento de esos grupos militares con el narcotráfico y actividades de ilícitos penales que son bastante relevantes e impunibles internacionalmente. Así es. Entonces, bajo esta situación, tenemos esa corriente del populismo que presenta varias gradaciones. En algunos países más atrasada, todavía con menos desarrollo, en otros con un desarrollo medio, y en otros ya con un desarrollo que, como te decía, ya se han establecido como dictaduras férreas, como el caso de Nicaragua. O sea, es un proceso que no surgió de manera sincronizada. Ha ido surgiendo parcialmente en diferentes países y que pueden llevar a regímenes autoritarios. Mira la situación de Perú, sí. Un régimen con mecanismos superdemocráticos, donde un presidente puede durar 3 horas, igual que puede durar 3 semanas, porque la vacancia ha sido un mecanismo de inestabilidad política en Perú. Y resulta que, bueno, Perú llegó a tener 4 gobiernos en un año. Increíble. Eso ha sido increíble. Eso ha sido increíble. Y todos los expresidentes y presidentas han terminado siendo procesados por la justicia peruana. Así o sea, lo peligroso de esto es la inestabilidad que se está presentando en la región. Y esa inestabilidad no la puede catalizar y reconvertirla ninguna hegemonía fuera de las mismas decisiones o de las propias decisiones de la población de los países. Decía en su momento, y quiero hablar del caso Argentina, porque es un caso, ya que hablamos de populismo, decía Gino Germani, sociólogo, precursor y referente de la sociología argentina y latinoamericana siendo italiano. Él, por ejemplo, decía, el populismo era una forma de dominación autoritaria que incorporaba a los excluidos de la política. Fue un fenómeno ligado a la transición de sociedades tradicionales a la modernidad. Y en uno de sus ensayos, de sus escritos, ponía de referencia el tipo de populismo clásico que ejerció en su momento Perón en Argentina, que él era el hombre y el único que podía, según él y sus acólitos, ayudar a esa clase trabajadora, que es donde también se cimienta el populismo clásico. De Perón a lo que tenemos ahora, ¿hay alguna diferencia entre este iluminado que gobierna Argentina? Votado masivamente, cuidado,
Sí, bueno, lo que sucede es que hay matices de diferencia por el contexto histórico. Del viejo populismo que fundamentaba su raigambre en una visión mesiánica sobre el gran líder, conductor del proceso que iba a dirigir el trayecto hacia el progreso, a la inminencia de un individuo que se encuentra por encima de la sociedad y que aún causándole daño a la sociedad, pues tiene las llaves necesarias para conducir por el bien, en último ratio, como diría Gino Germani, al contexto social de Argentina. Por ejemplo, Milei se sitúa y lo hace de una manera abierta por encima de la sociedad. Él se contradice y siempre que se contradice, busca una explicación para tratar de justificar las contradicciones que ha tenido, porque él ha sido muy apresurado en una serie de planteamientos que requiere, según él, de las transformaciones que demanda la sociedad argentina, y luego que se encuentra con ese valladar infranqueable, pues recula y busca una fórmula alternativa que muchas veces no está directamente conectada con la propuesta original. Pero no podemos decir que ese modelo populista, que siempre he dicho, hay populismo de derecha y populismo de izquierda. Para ambos sectores, el populismo ha sido un instrumento válido, utilizado con mucha frecuencia y que podríamos decir ha rendido sus frutos temporales para quienes detentan el poder. Cada modelo populista tiene sus particularidades. Ahora bien, claro, lo principal del populismo es, por lo general, una postura anti-establishment, o sea, negando todo lo anterior para poder parir el nuevo sistema, que a final de cuentas el nuevo sistema sigue siendo más de lo mismo, con unos matices de una supuesta democracia que a final de cuentas se le engulle el mismo proceso. Entiendo, pero ese populismo, señor Pou, como usted bien dijo, no solamente se queda de un bando, sino que tanto la derecha como la izquierda hacen uso de ese populismo tan rancio, tan extremista de un lado y tan conservador y prometedor del otro. ¿Usted no cree que eso también ha sido el caldo de cultivo para la polarización ideológica que hay en este momento en todo el continente, incluido algunos países europeos, para no quedarme solo en Latinoamérica? Indiscutiblemente, y es una tendencia muy natural que se produce cuando se construye un escenario donde el populismo campea, la polarización. Una polarización que no es tan solo en las formas, es también en la ideología, en la manera sobre todo de búsqueda en el acercamiento a la democracia. Porque los ortodoxos pues siempre enarbolan sus teorías, sus posiciones y de alguna manera reclaman los viejos modelos democráticos, mientras que los anti-establishment están reclamando nuevos modelos, pero que realmente la novedad no existe. Lo que existen son algunas manipulaciones de las formas. Exactamente. Es que el populismo que usan la gente de izquierda, que son para mí algunos, no todos, una manera de convertirlo en demasiado extremista. ¿Por qué recurrir a eso? Cuando se le criticaba tanto a la derecha, también recurrir a eso. ¿O es que hay que obligatoriamente colgarse la etiqueta porque está muy de moda esto? Izquierda, derecha, ultraizquierda. Eso es lo que estamos viendo ahora. Usted abre las redes sociales, los periódicos y hasta los medios ya se catalogan o se etiquetan con una medalla de conservador, ultraderecha, ultraizquierda. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser de un bando o de otro y no se puede hallar alguna fórmula de centro que sea para el bien sin tener que usar estos populismos de los 90? ¿Por qué? Bueno, indiscutiblemente, y eso hay que tenerlo bastante claro, que la izquierda siempre utilizó el populismo como su principal ariete. Exacto. Si hay gente que han sido maestros del populismo, han sido la gente de izquierda. Y máxima en América Latina, de ahí de donde vinieron los fracasos de todos los movimientos de izquierda de América Latina, porque la pretendida inclusión de los sectores desprovistos de poder no es más que una instrumentalización de esos sectores por las cúpulas, por las élites de las izquierdas.
Hay que partir de ese criterio. Entonces, el populismo de derecha es un populismo de confrontación, es un populismo que se envuelve dentro de un marco democrático, pero también con un sentido de instrumentalización. Es menos inclusivo, es menos abierto, podríamos decir de alguna manera, pero construye su andamiaje a partir de, sobre todo, la frustración que han traído la mayoría de los gobiernos liberales de centro izquierda y de centro derecha. Entonces, pues eso va eliminando los tonos grises que existen entre el blanco y el negro y obliga a que la gente se sitúe en uno de los dos extremos. Y lamentablemente, en América Latina, en estos momentos, no ha habido una racionalización del concepto de democracia como elemento o práctica inclusiva de los sectores que tradicionalmente han estado al margen del poder en lo que es la determinación de las políticas públicas y de las tradicionales estrategias de Estado-nación. Entonces, desde ese punto de vista, eso favorece la polarización que tú bien señalas, de derecha o de izquierda. No solamente esa polarización, entre comillas, ideológica, porque a mí me encanta escuchar tanto de un lado como de otro, sobre todo los izquierdistas, y mire que coincidimos en muchas ideas en el lado izquierdo, siempre con ese populismo rancio, pero son los primeros capitalistas y los que siempre quieren estar bien. O sea, es como, no es esa izquierda de antaño, no es ese socialismo que se vendió en su momento. Y no es solo la polarización ideológica, también está la polarización en torno a esos líderes emergentes en este momento. Indiscutiblemente. Y sobre todo, que no hay una confrontación entre el discurso y la práctica, que es lo peor. Exacto. Y tú lo ves incluso hasta en los debates electorales. Bueno, recientemente aquí en República Dominicana se hizo un debate electoral con miras a la presidencia y la capacidad de confrontar el discurso con las prácticas y con las trayectorias prácticamente estuvo ausente en todos los análisis. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regresando al tema político de las polarizaciones de la izquierda, de la derecha, de todo lo que estamos viendo en este momento y de lo caldeado que está el ambiente político latinoamericano y en otras latitudes. Antes solamente teníamos una dictadura que era la de Cuba, una dictadura oficial reconocida. Y usted lo mencionó hace un rato, señor Pou. Ahora mismo Latinoamérica cuenta con 3 dictaduras. Cuba, ya se sabe, pero Nicaragua y Venezuela. ¿Qué vamos a hacer con el caso de Venezuela, que tiene elecciones el próximo mes de julio, que va a ser un fraude, va a estar todo amañado, que no es la primera vez que ya pasa, porque Maduro no cree en la democracia, es un dictador y se va a instaurar, se va a continuar en su gestión presidencial? Hay un candidato nuevo de la oposición, y digo nuevo porque las otras 2 personas fueron inhabilitadas por orden de Maduro, pero ¿qué se puede esperar de Venezuela? Y qué pena que un país tan rico, tan lo que fue en antaño, hoy esté de esta manera en que está Venezuela en el 2024. Bueno,
¿Qué podemos hacer? O decir. Mira, todas estas posibilidades han tenido un fuerte sustento en que ya no estamos viviendo en un mundo bipolar. Ahora tenemos un mundo más globalizado donde si alguien me cierra el grifo del petróleo, yo tengo otra opción para abrir el grifo del petróleo, etcétera. Si alguien me cierra el grifo de los granos, yo encuentro otro que esté dispuesto a suplirme los granos. O sea, ya no es el mundo que teníamos en los años 60 ni años 70, donde o tú estabas del lado de la Unión Soviética o estabas del lado de Estados Unidos. Exactamente. Ahora tenemos una gran potencia como China que ha hecho añicos el mundo bipolar. Y un país con una particularidad, un régimen socialista de Estado con una economía capitalista. Interesantísimo, que ha logrado atraer tecnología e inversiones de todo el mundo capitalista para poder multiplicar la riqueza de los grandes emporios. Una alianza que hace 20 años nadie se lo podía imaginar como un modelo exitoso en términos económicos. Entonces, en un mundo así, donde es como un puzzle, ¿verdad? Que está estructurado por piezas, pues ese tipo de situación se hace prácticamente inevitable. Y sobre todo cuando para soportar esas transiciones, esos regímenes se convierten en regímenes autocráticos, como los ejemplos que señalaste. Cuba no, Cuba ha sido autocrático desde el mismo inicio. Desde el 59. Sí, en que se funda el Estado socialista, pero ya por otros motivos que no voy a detallar ni analizar en esta conversación porque creo que todo el mundo lo tiene bastante claro. Pero ahora van surgiendo esos regímenes. Por eso encontramos que tenemos unos regímenes autoritarios más soft, o sea, más suaves que otros, en la medida en que las presiones que se ciernan sobre ellos, pues le permita operar sus economías de una manera más laxa, ¿verdad? Ya no hay bloqueo a nadie. Bueno, Venezuela tiene un bloqueo, pero un bloqueo nominal, porque por el otro lado tiene grandes inversiones norteamericanas buscando en las cuencas petróleo para subsanar la falta de inversión y la incapacidad que tiene el gobierno de Venezuela para hacerlo por sí mismo. Y esas empresas no están siendo sancionadas por los Estados Unidos. O sea, fíjate a ver cómo los intereses estratégicos se sobreponen a los intereses políticos inmediatos. No, es exactamente como usted dice, pero ha sido una dictadura, un gobierno que ha incrementado la pobreza que ya existía en Venezuela y ha empujado a miles y miles de venezolanos fuera de allí, señor Power, en todos estos años. La inmigración venezolana es tremenda donde quiera. Y eso no pasaba antes, no pasaba. Mire, Dunia, yo no niego eso. Lo que le quiero resaltar es que a pesar de toda esa situación, Venezuela ha producido una migración más grande que la que tuvo Cuba con el establecimiento del régimen socialista en 1959. Mas, sin embargo, los bloqueos son muy específicos. Son esos bloqueos que le permiten, por ejemplo, a Estados Unidos tener una fuente alternativa de recursos energéticos. Eso es un tema que hay que discutirlo profundamente. Y por el otro lado, yo creo que las políticas de conveniencias y las políticas que ejerció Estados Unidos de convertirse en el policía global, pues se han ido desvaneciendo. Y eso tiene que ver mucho con el arribo a situaciones extremas autoritarias de muchos de los países de América Latina. Hoy en día China ha realizado grandes alianzas con países como Nicaragua y con otros países donde se van perfilando tendencias autoritarias. Pero eso no es nada. O sea, se toma como algo normal. Entonces, esa bipolaridad ya no es un elemento que gravita de manera determinante.
Y en la medida en que eso se vaya ampliando, se vaya extendiendo, vamos a empezar a tener estos regímenes variopintos, democráticos, populistas, con una harta raigambre autoritaria. Indiscutiblemente que todo eso se va convirtiendo en un cóctel para una gran crisis y sobre todo para frenar el desarrollo de los países de América Latina. Entiendo. ¿Y qué puede, por ejemplo, también un caso interesante así de manera breve, es el caso mexicano, que también celebra elecciones este año y es posible que México sea gobernado por una mujer? ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, el gobierno mexicano tiene muchos matices de populismo. Muchísimos. Y todos lo sabemos. Claro, lo que pasa está que el gobierno mexicano tiene una situación muy particular, diferente a los demás países de la región. Primero, es un proveedor de mano de obra para Estados Unidos. Segundo, genera un flujo de dinero de producto de las actividades ilícitas del narcotráfico que nutre las corrientes alimenticias de muchas operaciones financieras, no tan solo de América Latina, sino del mismo Estados Unidos. Discutiblemente que el dinero de las actividades ilícitas del narcotráfico mexicano tiene tanta incidencia que ha llegado hasta países europeos en términos de suplir carencias de inversiones en muchos sectores. Entonces, desde ese punto de vista, México parece un país que todavía no está combinado a definir una política exterior, podríamos decir, tan cerrada como algunos otros países, porque México no tiene sanción de ningún tipo. Y México lo mismo toma dinero de China, lo mismo toma dinero de Estados Unidos. Estados Unidos le mantiene ayudas importantes y sobre todo contempla con una aparente indiferencia los devaneos de el presidente Andrés López Obrador como una serie de gestos que tratan de preservarle un cierto espacio de autonomía, porque hay una interdependencia muy fuerte entre México y Estados Unidos, Sí. más de lo que la gente se imagina. Y eso hace que México, pues, pueda adoptar diferentes modalidades, pero indiscutiblemente que México, después de López Obrador, ha dado un cierto giro hacia políticas neoliberales edulcoradas con un populismo que pretende presentarlo como uno de los países más democráticos de la región. Yo creo que pese a todas las críticas que hace la oposición sobre López Obrador, la estructura política que ha creado López Obrador va a mantenerse en el poder en México. Bueno, con Claudia Sheinbaum, me imagino, entonces, será la próxima sí. presidenta. Sí, bueno. Vamos a una pausa y regresamos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, luego de hacer como un camino, un viajecito por algunos escenarios políticos de nuestro continente, un continente que continúa reflejando una altísima tasa de pobreza en algunos países, de inestabilidad política, de violencia de género y de todo tipo de violencia. Yo quiero que nos situemos también, ya para finalizar, en Santo Domingo, en la República Dominicana, que también tenemos elecciones, y ya que estábamos hablando de populismo y de polarización, nuestro caso es muy especial porque somos un país donde no hay una diferencia tan marcada de izquierda y derecha, porque todos son lo mismo a final de cuentas. Y esto es una opinión mía personal, ya usted me dirá la suya. Somos una sociedad y tenemos un sistema político, y los actores del sistema político nuestro, a mi entender, son todos cortados por la misma tijera, son todos conservadores, más que conservadores. Ninguno ha tenido los pantalones ni la cintura bien puesta de quitar para señalar algo. Por citar un ejemplo, el concordato con la iglesia, por ejemplo, eso es un ejemplo que yo cito, pero todos tienen el mismo fondo y usan el mismo populismo. Nuestros políticos hacen campañas como si estuvieran en los años 80, 90, regalando funditas, bolsitas, salami, dinero, besando ancianos, cargando bebés, limpiando mocos de los bebés. ¿Cómo pretendemos nosotros seguir con ese tipo de sistema político de campaña electoral cuando se les regala millones a estos partidos que ya son negocios y locales de empleo? Millones de pesos que es nuestro del erario, cuando otros países ya no se suele usar este tipo de sistema. Nosotros seguimos en lo mismo. Estamos en el siglo XXI y nuestra política es de los 80, 90, y usted lo sabe. Mira, el caso dominicano es muy interesante, porque el caso dominicano es el resultado de la adscripción del sistema de partido a un modelo político que en el año 1996, cuando el expresidente Leonel Fernández asume el poder, daba avisos de un total agotamiento. Del 96 al 2000 se hicieron algunas reformas a nivel de lo que es el aparato de Estado, y todo el mundo los recibió con beneplácito, porque todo el mundo pensó que ese era el inicio de la liquidación de un viejo modelo político que por demás es altamente populista, y para dar paso a un nuevo modelo político más orgánico, más centrado en la democracia, con más garantías de participación y mayor reconocimiento del Estado social y democrático de derecho. Lamentablemente, la elección de Hipólito Mejía en el año 2000 hizo una ruptura total con el modelo que había iniciado, o los abordajes que había iniciado el expresidente Fernández, y retrotrae de nuevo a ese modelo político agotado que no tiene capacidad de reproducirse, y lo coloca en una instancia muy parecida a lo que estaba sucediendo en los años 90. Bueno, el asunto está que en ese trayecto, y a pesar de todos los maquillajes que se han hecho de reforma a la Constitución, de creación de altas cortes y toda una serie de elementos que pretenden abrir una brecha democrática y de contrapeso contra los poderes en República Dominicana, pues resulta que lo que han hecho es adaptarlo para que el modelo se siga reproduciendo. Entonces, los dominicanos estamos inmersos en un modelo que ha llegado a un nivel de agotamiento que impide incluso la propia reproducción del Estado como tal. Por eso en estos días salen unas estadísticas que coloca a República Dominicana como el modelo de Estado, el segundo modelo de Estado más ineficiente en América Latina. Imagínese usted. O sea, es un estudio que se hizo a nivel internacional, y República Dominicana sigue, o sea, debuta como el segundo estado más ineficiente. ¿Usted no sabe después de quién? Después de Haití.
Y eso es mucho, Imagínate. y eso es mucho decir, porque el caso Y de eso, Haití, eso ya se merece un programa aparte, el caso de Haití, en todo sí, el sí, sí. sentido. O sea, prácticamente con un país que el Estado ha desaparecido. Los elementos constitutivos del Estado moderno han desaparecido. Incluso el gobierno no tiene ni siquiera control del territorio. Pero aquí en República Dominicana, que somos especialistas haciendo maniobras y en presentar lo formal y contrastarlo con la realidad y ver que hay grandes diferencias, pero ajustamos el discurso a buscar similitudes, pues sencillamente vamos navegando con un modelo político que, si bien se ha hecho un poco más democrático, un poco más abierto, un poco más participativo, en términos efectivos, lo que se ha logrado desde el 96 hasta hoy en día es realmente muy ínfimo, muy poco significativo. La reforma constitucional del 2010 ni siquiera permite el referéndum para que un funcionario de puesto elegible pueda ser reemplazado por incumplimiento o por cualquier otro tipo de falla frente al compromiso institucional. O sea, ni siquiera eso tenemos derecho. O sea, seguimos firmando el cheque en blanco para que los políticos y los grupos de poder, que siguen siendo los mismos, ahora se le suman unos cuantos más, sean lo que sobredeterminen la vida nacional. Por eso yo digo que en República Dominicana no basta con tener votos para ganar unas elecciones, hay que tener el beneplácito de los grupos de poder. Claro, claro. Que son sobredeterminantes. Entonces, el actual gobierno, que va a finalizar su mandato el 16 de agosto. Su primer mandato. Su primer mandato. Está por verse porque tenemos elecciones el día 19, donde el actual presidente es candidato a la presidencia de nuevo, bajo una adscripción a los preceptos constitucionales que se lo permiten, pero no vemos señales reales de hacer las transformaciones que requiere el país, porque la mayoría de las transformaciones que se hacen son de carácter cuantitativo. No hemos podido ni siquiera transformar el sistema educativo, el sistema de salud, con todos los seguros que se le han dado a personas que no pueden cotizar, sigue siendo el mismo sistema de salud. Y la administración pública en general sigue siendo un ente cerrado, un contenido inbox, donde la transparencia, a pesar de toda una serie de controles existentes, nunca puede ser garantizada. Y más burocrático que nunca, ¿eh? Que nunca, correcto. Entonces, los dominicanos, sin darnos cuenta, estamos transitando por una crisis que nos puede llevar a situarnos en escenarios muy similares a lo que han tenido otros países que han terminado decantándose por un régimen autoritario. O sea, prefieren más bienestar a la pérdida de derechos, optar por más bienestar aún a la pérdida de derechos. Entonces, le estamos abriendo la puerta a ese populismo latinoamericano que se mueve en una ola. Lo único que aquí todavía no se ha consolidado una fuerza política con capacidad para asumirlo. Pero sí te digo que la situación dominicana es preocupante y vamos a ver qué puede lograr el actual presidente y candidato presidencial Luis Abinader si logra un nuevo mandato. Lo he escuchado manifestarse de que es su último mandato, que no piensa reelegirse. Yo prefiero tomarle eso como un compromiso, ¿verdad?, que cumplirá. Pero estamos montados en un sistema que muestra una gran fatiga. Estamos cansados, estamos hasta el hartazgo, como dicen, señor Pou. Es lo mismo. Sí. Entonces, lo que se hace cada vez que se hace una pequeña reforma es abrirle una celosía a la ventana para que el sistema se oxigene y prolongue su vida, a pesar de todo el daño que le ha venido haciendo ese tipo de práctica a nuestro país. Definitivamente, ninguno de los presidentes electos hasta hoy en día ha querido comprometerse con cumplir esa transición a una democracia estable, sólida, y una democracia inclusiva, que se sustenta en un Estado social y democrático de derecho, porque indiscutiblemente eso produciría
un desplazamiento de los ejes del poder en este país y ninguno de los que han sido presidentes hasta ahora están dispuestos a quebrar su relación con los poderes tradicionales porque han encontrado un nicho de confort en ese modelo. Y quien lo quiso hacer en su momento solo estuvo 7 meses en el gobierno. Eso fue en 1963, que yo siempre he dicho que hubo una equivocación histórica en 1963. Quien debió ganar las elecciones, que sí tenía una visión clara de lo que había que hacer, era Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional, que a pesar de ser un hombre de derechas, entendía que había que romper con el trujillismo. Y mira lo que le sucedió a Bosch. Por no romper con el trujillismo, se mantuvo acunando a los trujillistas en las estructuras de poder y terminaron ellos sacándolo del poder de manera abrupta después de 7 meses de gobierno. Y un hombre tan clarividente, con ideas tan progresistas y liberales, que es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Pero desconocedor del poder. Vos siempre fue un hombre con un gran desconocimiento de cómo se articulaba el poder. El poder no se utiliza para tú negociar en desventaja contra tus adversarios. El poder se utiliza justamente para tú imponerle a tus adversarios tu posición. Pero lamentablemente vos nunca tuvo esa visión. Fue un democratismo excesivamente populista. Lamentable, lamentable. Bueno, esta gente prometieron hace 4 años que eran el cambio, pero el cambio solamente en eslogan y palabra, porque seguimos en muchos aspectos en lo mismo. Y si hablamos de derechos de la mujer, de minorías, también estamos que ni se mencionan esos temas, como sucedió en ese último debate, que para mí no fue tan debate, porque lo organizaron hijos de privilegiados empresarios que no todos conocen el devenir de lo que ha sido el sistema político dominicano y las carencias que nosotros tenemos como sociedad, quiero decir. No sé qué usted me dirá ya finalmente en ese sentido. Bueno, te voy a decir que el presidente Luis Abinader tiene una oportunidad para este cuatrenio. Podrá soltar las amarras de muchos sectores de poder que lo anclan a no producir o por lo menos iniciar el proceso de transformaciones, no de cambio. Yo digo que usted hace reforma o hace cambio cuando tiene algún desperfecto, ¿verdad?, que afecta el funcionamiento del sistema. Pero cuando usted tiene un sistema cuyos elementos troncales le impiden desarrollarse, pues usted tiene que hacer transformaciones. Entonces, vamos a ver qué musculatura nos presenta el actual candidato, porque los de la oposición no dan señales de que estarían dispuestos a hacer esas transformaciones. Por el contrario, auspician la continuación del modelo actual y solamente tú tienes que leer entre líneas los discursos que se están produciendo desde la oposición. Y si el presidente Luis Abinader comprende el papel histórico que le ha correspondido para esta transición, pues es posible que iniciemos ese proceso. Pero hay que ver quién continúa después en el 2028, porque hasta ahora no hay una fuerza lo suficientemente robusta que augure tener una visión clara de hacia dónde debe enrumbarse los esfuerzos para poder salir a buen puerto en ese sentido. O como me dijo un amigo psiquiatra hace ya unos años, el cambio en la República Dominicana lo veremos en 100 años y ni tú ni yo estaremos sobre la tierra. Nuestros nietos quizás puedan ver ese cambio que tanto anhelamos. Me atrevo a decirte que este es el país que cualquier modificación cuesta más esfuerzo y más tiempo que en ningún otro país de la región. Es increíble, ¿eh? Increíble. Increíble. Sí. Además que somos una sociedad sin consecuencias en todo. Bueno. Señor Pou, muchas gracias. Gracias, un honor. Gracias a usted. Gracias. Oyentes, recuerden que si desean escuchar todos nuestros episodios pasados, pueden encontrarlo en las distintas plataformas digitales de su preferencia. Gracias por estar en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar.
Cuarto de Ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Win. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de Ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.